Muchachos, aquí estamos. Otra vez para hablar de algunas cosillas que nos pasan con nuestros hijos y que he visto yo pasar alrededor mío e incluso he vivido personalmente en la educación de mis hijos. Pues esta vez vamos a hablar de los miedos. Pues yo sí tengo la experiencia en carne propia. Según he leído algunas teorías de neurocientíficos reconocidos, comentan que los bebés nacen solamente con un par de miedos. El miedo al vacío cuando salen del vientre de las mamás y el miedo a la luz. No hay ningún otro miedo. Y esos dos miedos pues se van. Yo tengo la peor de las experiencias. A mi hija mayor, como la inexperiencia, ¿no? Yo había tenido una experiencia bastante triste en mi adolescencia de un niño que quise mucho y lo perdimos en un accidente. Y fue un accidente de tránsito, fue una situación que nadie quiere recordar. Bueno, resumen, eso me trajo a mí un trauma. Aquel niño, lo que sucedió, ocurrió en la calle se le fue a los padres sin quererlo, no fue falta de cuidado, se lanzó a la calle y tuvo un accidente, un carro lo golpeó. Pues por esa razón estuve cargando a mi hija mayor para cruzar la calle hasta que tuvo como 9 años. No cruzo la calle, no cruzo la calle, yo te cruzo. En algún momento va a aprender, decía yo. En algún momento va a aprender. Y la chiquita tenía 9 años y yo ahí va cargadita de una esquina a la otra. Ella súper obediente. Esa niña se paraba en la esquina y yo hice miles de pruebas y cruzaba la calle sin ella y ella no había manera de cruzar la calle. Cuando me di cuenta, dije, pero ¿dónde yo estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi niña? Cuando tenga 15 años, no va a poder cruzar una calle. Y empezamos a trabajar todo eso. Por suerte, superamos todo eso. Ella y yo junticas. Gracias, mi amor, por tu paciencia conmigo, porque en este caso fue ella pues más paciente conmigo que yo con ella. Y superamos esos miedos, pero era muy grande. Y al final yo me doy cuenta de que todavía tiene algunas secuelitas de eso que hice yo. Era mi miedo a que ella repitiera el mismo accidente que yo había vivido años anteriores. Pues con mi hija más chiquita lo cambié todo. Aquella, no te voy a decir que la dejaba cruzar solo la calle, pero lo que hice fue que desde bien pequeñita la enseñé a cruzar la calle sola. Y entonces, pues cuando yo veía que no había mucho peligro, le decía, ¿tú llevas a mamá a cruzar esta calle? Y ella se sentía bien orgullosa porque ella era la que estaba ayudando a mamá a cruzar la calle. Y entonces pues ella me decía, ya se puede, yo miraba a ambos lados, pues sí se puede, primero calles menos complicadas, luego calles un poquito más complicadas, ya es más grande y ya se vale por sí sola. Esta niña nunca le ha tenido miedo a nada. ¡A nada! Claro, porque su mamá tampoco le tenía miedo a muchas cosas, ya, en aquel momento. Mis hijas se llevan 12 años, así que yo fui una muchacha cuando tuve la primera, casi una abuela cuando tuve la segunda. Y hay una gran diferencia, entre ellas dos, en la reacción a muchas cosas. Gracias a Dios, mi hija mayor es súper independiente y es capaz de sobreponerse a un montón de cosas.
y ella sola trabaja sobre lo que quiere cambiar. Y ella me dice, mamá, yo tal cosa no me parece bien. Y le voy arriba. Y les voy a decir una cosa. Eso es algo que me ha enseñado a mí. Y se lo he dicho a todo el mundo, y a todo el mundo le funciona. Cada vez que uno tiene una situación que enfrentar, analicemos, por supuesto, los pros y los contras, y hagámoslo. Hagámoslo. Sabemos que podemos esperar, pues, lo que no queremos, pero sabemos también que podemos llegar a obtener lo que estamos buscando. Y tenemos que tener plan B y plan C y plan D cuando de verdad queremos lograr algo para poder superar un obstáculo. Esa es realmente la actitud ante los miedos.